En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Cómo encontrar el plan de Dios para su vida, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las verdades que la vida me ha enseñado. Esta semana estoy enfocando un tema que es de vital importancia para cada uno. ¿Cómo encontrar el plan de Dios para su vida? En mis dos charlas previas he explicado los primeros dos pasos. El primer paso es dejar que Dios haga una nueva creación en nosotros en Cristo. El segundo paso es presentar el cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Cuando tomamos estos dos pasos, Dios empieza a renovar nuestra mente. Cambia toda nuestra manera de pensar y luego nuestra mente renovada revela su voluntad en tres frases sucesivas. Primero, como buena. Segundo, aceptable. Y tercero, perfecta. En otras palabras, cuanto más avancemos en la revelación de la voluntad de Dios, tanto mejor se pone. Hoy voy a explicarles con más detalle la naturaleza de la mente renovada. Ayer vimos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, y en el versículo 2 habla de ser renovados en nuestra mente. Ahora voy a leer el siguiente versículo, Romanos capítulo 12, verso 3, porque explica lo que pasa cuando se renueva nuestra mente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero mostrarle hoy 4 características de la mente renovada y al estudiar esas características sería de mucha ayuda que usted revisara su propia mente para ver cuánto ha sido renovado en su mente y si hay áreas en que necesita más renovación. Primero, la mente renovada no se centra alrededor de sí, sino que se centra alrededor de Dios. Ya no se motiva por esas 3 frases verbales, yo quiero, yo pienso, yo siento, sino que se motiva por los valores, los propósitos y los motivos de Dios. Esos se vuelven más importantes que los nuestros. Le daré algunos ejemplos de lo que quiero decir. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note esa primera frase, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la motivación de la mente renovada, su deseo y propósito. Es hacer solo lo que glorifica a Dios. No se pregunta, ¿me ayudará esto a mí? ¿Qué ventaja puedo sacar yo de esto? Más bien pregunta, ¿le hará esto gloria a Dios? Luego en Mateo 6, versículo 10, Jesús nos enseña a orar de esta manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando hacemos esa oración estamos renunciando a nuestra propia voluntad. En efecto, estamos renunciando diciendo si mi voluntad se interpone a la de Dios, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es una característica de la mente renovada. Entonces la mente renovada se asocia por una decisión al último propósito de Dios para la tierra. ¿Cuál es? Venga tu reino. La mente renovada siempre está dirigida hacia el restablecimiento del reino de Dios en la tierra. Su propósito más importante es la voluntad de Dios y el reino de Dios. La segunda característica de la mente renovada es que no es orgullosa. Pablo dice en ese versículo que ya citamos en Romanos 12:3 que no debemos pensar de nosotros mismos más de lo que debemos pensar. Quisiera leerles algunas palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y los que son de vosotros no será así, sino el que quiera ser primero de vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es otra característica distintiva de la mente renovada. No busca oportunidades para gobernar, sino para servir. No busca oportunidades para recibir, sino para dar. Su patrón de vida es Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida.
Hoy en nuestra cultura moderna la idea de ser un siervo no es muy popular. Todos quieren sus propios derechos, todos quieren manejar su propia vida y cuidar de sus propios intereses, pero la mente renovada no es así. La mente renovada no dice ¿qué puedo recibir?, sino dice ¿qué puedo dar? No busca exaltarse sino humillarse. El gran evangelista Bowdy decía una vez: cuando yo era un hombre joven pensaba que Dios tenía sus regalos ordenados en estantes y que los mejores regalos estaban en los estantes más altos. Ahora he aprendido que es lo opuesto, los mejores regalos están en los estantes más bajos. Uno no tiene que estirarse para alcanzarlos, sino se tiene que agachar. La tercera característica de la mente renovada es ser sobria y realista. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 3, sino que piense de sí con cordura. Otra versión usa la palabra sobriedad. Me gusta esa palabra sobriedad. La mente renovada es sobria y realista. Evita los dos extremos, por un lado la fantasía y el pensamiento ilusorio, y por otro lado el desprecio a sí mismo y a la depresión. Aquellos que tengan o que hayan tenido hijos adolescentes reconocerán rápidamente que uno de los problemas de la mente adolescente es que muy fácilmente se pierden en la fantasía. Es soñar despierto en la ilusión. Es difícil para un adolescente permanecer en contacto con la realidad, enfrentar los hechos objetivos de la vida, aún los objetivos de su propia persona. Ahora entiendo por qué Dios nos da gracia y paciencia para tratar con los adolescentes, pero debemos reconocer sin embargo que no es una característica de madurez. Una mente madura no se pierde en la fantasía, la ilusión, el proceso de soñar despierto e imaginar cosas. Por otro lado, la tendencia común de la mente del adolescente es que se deprime fácilmente y muchas veces un adolescente se aísla, se sienta solo en su cuarto a pensar, cada vez menos de sí mismo como persona y entra en un tipo de melancolismo y depresión como resultado. Nuevamente, estas cosas no son consistentes con la mente renovada. Por muchos años luché con un problema de depresión en mi propia vida y eventualmente Dios me enseñó, entre otras cosas, que yo estaba a cargo de mi mente. No tenía que darle cabida a los pensamientos negativos. Me enseñó que tendría que volver a disciplinar mi propia mente y cambiar muchos de mis patrones de pensamiento. Y al hacer esto fui liberado de muchos de mis patrones de depresión. Así que esa es la tercera característica de la mente renovada, sobria y realista. La cuarta característica de la mente renovada es que algo que no siempre es fácil de entender, volvamos nuevamente a las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La mente renovada se mantiene en la proporción o la medida de fe que Dios le ha dado. No hace alardes o reclamos irrealistas. No dice tener una fe que no es real. Uno de los problemas grandes como ministro que he encontrado en la gente es que piensa que tiene más fe de la que tiene y dice: yo creo que Dios va a hacer esto y lo otro, y cuando no sucede entonces se decepciona y se deprime y a veces casi le echa la culpa a Dios. El problema es que fue más allá de su proporción de fe dada por Dios. Le mostraré en mi propia charla que hay una razón por la que Dios nos da ciertas proporciones de fe. Si entendemos el razonamiento de Dios y estamos en línea con sus propósitos, encontraremos que la proporción de fe que nos ha dado es la que en realidad necesitamos. No necesitamos más fe que la que Dios mismo nos ha dado. Él nos ha dado a cada uno la proporción de fe que necesitamos, pero es muy común entre las personas religiosas, personas que se creen muy espirituales, el tratar y creer más de lo que pueden creer. Y eso lleva a muchos tipos de problemas. Algunas veces personas que legítimamente podrían obtener ayuda médica no la consiguen porque creen que tienen demasiada fe para sanarse, pero no sanan. La fe siempre es humilde. Eso es algo que siempre debemos recordar. Habacuc capítulo 2, verso 4, el verso clave sobre la justificación por fe dice: He aquí por aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Note que el alma que se exalta a sí misma, que está enorgullecida, que hace reclamos que no están justificados, no está en la fe. La fe es humilde. La fe no tiene un yo muy grande y un Dios muy pequeño. La fe tiene un Dios grande y un yo pequeño. Y debemos movernos en la proporción de fe que Dios nos ha dado. Nuestro tiempo por hoy se ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para explicar el siguiente paso, para encontrar el plan de Dios, que es ser miembro de un cuerpo funcionando.